toda nuestra comunidad universitaria ha sido invitada, incluso hemos hecho la invitación a otras personas externas a la institución para que podamos dialogar frente a este tema. Hay algo con lo que queremos iniciar y cuando con Derlin, que hace parte del equipo PLE, nos pensábamos este conversatorio, pensábamos que el Día Internacional de la Mujer no se celebra, no es una celebración, es una fecha para conmemorar. Y es a través precisamente de este evento que queremos conmemorar las luchas, las transformaciones, las resistencias y los empoderamientos de las mujeres a lo largo de la historia. Si nos ponemos a hacer una mirada retrospectiva, encontramos que nosotras las mujeres hemos ido ganando unas apuestas importantes, sin embargo también tenemos muchas restricciones aún. Tenemos muchas vulneraciones de nuestros derechos humanos. Tardíamente logramos el derecho al voto, las condiciones laborales incluso hoy en día no son tan favorables para muchas mujeres del Pacífico colombiano, y cuando me refiero al Pacífico colombiano me estoy refiriendo a los 4 departamentos, a Valle del Cauca, por supuesto, a Chocó, a Nariño y al Cauca. Ni qué decir de las brechas en temas de educación, por ejemplo. Entonces, la idea de este conversatorio es precisamente poder hablar, dialogar desde un establecimiento de la confianza, que podamos conversar con nuestras estudiantes que provienen del Pacífico colombiano. Hay un alto porcentaje de estudiantes que puntualmente llegan del Pacífico nariñense. Tenemos estudiantes de Maguipayá, Francisco Pizarro, Salahonda, Tumaco, por mencionar algunos territorios. Entonces, en medio de esas desigualdades que aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo, consideramos que hay una esperanza, y ustedes dos, doctora Mabel, doctora Eulalia, representan también un referente importante para nuestros estudiantes, ¿cierto? Es como también girar la mirada y descubrir también esos aportes significativos que han hecho las mujeres del Pacífico colombiano a la construcción de territorio, a la construcción de sociedad. Entonces, con esta introducción quiero darle paso a nuestra vicerrectora académica, la ingeniera Zoraida Palacios, quien va a hacer la apertura formal de este conversatorio. Adelante, vice. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ¿no? Y muchas gracias, doctora Mabel Torres y doctora Eulalia Vanguero, por aceptar este espacio, esta invitación, por sacar un tiempo en sus agendas para compartir con nosotros, con una institución relativamente pequeña, pero que hace y promueve, digamos, un aporte importante a esta región del Pacífico. Quiero contarles que nosotros tenemos 12,000 estudiantes, de los cuales más de 3,000 estudiantes son del Pacífico colombiano, y en una relación de 60% mujeres más que hombres en nuestra institución. Entonces creo que hay aquí un capital humano importante que viene a enriquecer a nuestra institución, que está ubicada en Cali, con su cultura, con sus costumbres, bueno, con todas estas dinámicas tan hermosas del Pacífico, pero también vienen a enseñarnos y a retarnos también en términos de todo lo que nosotros podamos aportar en términos de la educación. Creo que doctora Eulalia y doctora Mabel, ustedes son un referente importante para nuestras estudiantes. Creo que un espacio como estos de conversación, de diálogo, aporta muchísimo a esa competencia de liderazgo y de emprendimiento en el que estamos, con el que estamos apostándole en nuestra institución, y es cómo podemos empoderar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, para que
se reten diariamente en su desarrollo académico y por qué no piensen a futuro en un ejercicio de crecimiento y empoderamiento, pero sobre todo que puedan retornar a sus territorios para devolver y entregar todo ese potencial que permita que estos territorios también crezcan y salgan adelante. Les agradecemos enormemente estar aquí. Mujeres Empoderadas, creo que estamos haciendo últimamente historia con todo este ejercicio y con toda esta visibilidad pues en la que estamos las mujeres hoy en día. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Vice, por tu intervención. Para quienes no me conocen, yo soy Mónica Castaño, directora del programa de liderazgo y emprendimiento de la institución. Y bueno, estamos aquí junto con Derlin a cargo de la facilitación de este espacio. Me alegra mucho que también hayan hombres conectados en este momento. Por ahí hay un saludo del profe Ignacio Ojeda a Eulalia. Ahí dice: saludos Eulalia, por siempre mi admiración y respeto. También hay unos estudiantes que nos dicen que hay 18 estudiantes conectados desde un mismo dispositivo. Muchas gracias también por creer en estas invitaciones y en estas apuestas que hacemos desde el programa y desde Vicerrectoría Académica. Creo que es bien importante que los hombres también se conecten y las personas diversas, por supuesto. Esta es una lucha colectiva, ¿cierto? Este no es un ejercicio solo de las mujeres, también con los hombres estamos construyendo esos caminos. Entonces, mil gracias a esos compañeros que están aquí hoy dispuestos a conversar y a dialogar. Le voy a dar paso a la profe Derlin Bedoya. Ella nos va a compartir un perfil más detallado de las invitadas. Adelante, Derlin. Muchas gracias. Mucho gusto. Es un honor tener a la doctora Mabel Gisela Torres, a la doctora Eulalia Vanguero. Realmente bienvenidas. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy. Acá he resumido el perfil porque precisamente por todo este trabajo, estos estudios que han realizado las doctoras Mabel y Eulalia, pues es bastante extenso, pero ahí procuramos para mostrar un poco todo ese perfil de ellas. Entonces, la doctora Mabel Gisela Torres, nacida en Vallasolano, municipio del Chocó, bióloga química y magíster en microbiología de la Universidad del Valle, doctora en ciencias biológicas y PhD en sistemática de hongos de la Universidad Guadalajara de México. Fue designada como la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia en el año 2020, docente de la Universidad Tecnológica de Chocó y fundadora del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Celbecéutica SAS, una empresa de productos cosméticos y terapéuticos con un nuevo modelo de producción que reconcilia ciencia, saberes ancestrales y economía. Inició en el campo empresarial creando una metodología para articular conocimiento ancestral y científico y generar valor agregado a los activos de la biodiversidad, obteniendo como resultado fortalecimiento y escalamiento de más de 30 emprendimientos de base tecnológica ancestral. En junio del 2021, la doctora Mabel obtuvo un magíster en innovación y emprendimiento realizado bajo la modalidad de doble titulación, Business School o IBS, de la Universidad Barcelona de España. Entre los reconocimientos recibidos se destacan, entre otros, el Premio Afrocolombiana del Año en la categoría Ciencia y Tecnología, otorgado por la Fundación Color de Colombia, El Espectador, Globalizer Programa. Innovación Social del Mundo, otorgada por IKEA. De BESCU, categoría social, otorgado por Comeva Cooperativa de Equipdom. También de Fellows Eshoka, otorgado por Eshoka USA. Y fue ganadora del concurso docente de excelencia de la Universidad Nacional de Colombia,
como lo decía, entre otros. Y la doctora Eulalia Banguera Inestrosa, nacida en Cali, Valle del Cauca, mezcla diversa de africanos, indígenas y españoles, amante de los idiomas, las culturas y los viajes, bióloga marina de la Universidad del Valle de Colombia con maestría en ciencias y doctorado en ecología molecular, con experiencia postdoctoral e investigativa en la Universidad del Reino Unido, Arabia Saudita y Bélgica. Actualmente cursando maestría en pensamiento estratégico y prospectiva en la Universidad Externado de Colombia, donde estudia el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo humano y la generación de riqueza para el litoral pacífico colombiano al año 2040. En Cimartec, Corporación para la Investigación en Ciencias Marinas, Manejo de Recursos y Tecnología, ejerce como directora ejecutiva, lidera generación de proyectos de biodiversidad, investigación genómica, metagenómica y bioeconomía azul. Experiencia nacional e internacional en formulación, gestión, coordinación, ejecución de proyectos de alto impacto. Durante su vida académica ha sido galardonada con becas de matrícula, tesis laureada, el premio de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Academia del Tercer Mundo para Jóvenes Investigadores y el premio Robin Bess de la Sociedad de Mamíferos Acuáticos de Latinoamérica. Entonces, es un honor tenerlas, doctoras Mabel y Eulalia, bienvenidas. Gracias a ustedes por la invitación y suena, cuando ustedes lo leen, suena así, uy, ¿a qué horas hice todo eso? Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, gracias por facilitar y promover estos espacios. Creo que necesitamos más espacios de conversación, de visibilización del trabajo que hacemos las mujeres en la ciencia y sobre todo mujeres negras, ¿no?, del Pacífico. Eso es fundamental en la construcción de nuevos referentes y en la deconstrucción de narrativas y reconstrucción de esas narrativas que nos permitan hacernos, digamos, como a la idea y conciencia de que somos capaces y de que lo podemos lograr. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Vale, gracias a ustedes por aceptar esa invitación. De verdad que es un honor tenerlas acá. Les voy a explicar entonces la dinámica de esta conversación. Tenemos 3 preguntas iniciales, 3 preguntas gruesas que van a girar en torno a sus historias de vida, que pues nos genera mucha curiosidad también saber cómo han llegado al lugar en el que están ahora. La segunda tiene que ver con los aportes que ustedes han hecho en materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento al desarrollo del país. Y la tercera tiene que ver con esas oportunidades que ustedes identifican para nuestra comunidad universitaria, para las mujeres, especialmente del Pacífico colombiano, que podamos conversar sobre ello. Entonces, son 3 preguntas con las que nosotros vamos a iniciar. Hay unas personas que van a estar encargadas de hacer estas preguntas y luego vamos a abrir un espacio para que los asistentes, que ahorita aquí veo 55 personas conectadas, pueden hacer. Entonces levantan su manito, se presentan, de qué programa, qué rol tienen en la universidad, lanzan la pregunta y la idea es que tengamos para cada pregunta 5 minutos máximo de respuesta cada una. ¿Listo? Esa es como la idea y es como esperamos que transcurra este conversatorio. Entonces, le voy a dar el paso a Derlin, que va a ser la primera pregunta. Adelante, Derlin. Bien. Bueno, esta tiene que ver con su historia de vida. Históricamente ha prevalecido en nuestra sociedad la desigualdad de género. Se da en muchas formas. Una de ellas ha sido la restricción de acceso a formación profesional en programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como áreas STEM, por sus siglas en inglés. La poca presencia femenina en estas áreas priva a la sociedad de contar con el potencial de mujeres extraordinarias en temas de gran envergadura,
pérdida no solo para las mujeres que no acceden, sino también al conjunto de la sociedad. Ese es un poco el contexto. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, nos gustaría conocer cómo han logrado superar estas barreras de acceso desde sus historias de vida. ¿Qué elementos destacan como fundamentales para haber llegado al lugar que ocupan actualmente en la sociedad colombiana? Esta es la pregunta. Entonces, no sé si empieza la doctora Mabel o la doctora Eulalia. Cedo la palabra a mi amiga Mabel. Bueno, no, yo empiezo sin problema, aquí arrancamos. Bueno, primero agradecer con Eulalia, nos conocemos desde muchas aristas, desde la danza, los temas culturales y desde la ciencia, desde lo laboral, desde lo personal. Entonces, pues un placer compartir este espacio. Yo quiero hacer un poquito de antecedente frente al tema de la importancia de superar los retos. Creo que una de las grandes cosas es poder tener referentes, como decía en principio, para construir nuevas narrativas y de construir las narrativas también alrededor de la imposibilidad. Y quiero hacer un poquito de historia con estos tres personajes que fueron Katherine Johnson, Mary Jackson y Débora, que fueron las mujeres que fueron denominadas calculadoras humanas y que las conocimos muchísimos años después. Fueron de hecho las personas que facilitaron que el hombre pudiera viajar a la luna con sus cálculos matemáticos. Esto es un poco de antecedentes para hablar de barreras, ¿cierto? Ellas estaban en un lugar en donde no podían ir al baño, les tocaba caminar 2 kilómetros, 1 kilómetro para poder ir al baño porque no podían entrar al baño de los hombres. Mientras tanto, ellas perdían un tiempo valioso para hacer sus cálculos, ¿no? Pero esto los llevó a ser persistente. Entonces, esto yo lo quiero relacionar un poquito con mi vida frente al tema de los referentes. Al ser una niña que nació en el Pacífico colombiano norte, inclusive pues hace 50 años había dificultades de acceso a la energía eléctrica, muy pocas casas tenían energía eléctrica. Yo tenía el privilegio de que en mi casa había planta eléctrica, que la prendían a las 6 de la mañana y la apagaban a las 11 de la noche, y de ahí en adelante pues nos tocaba estudiar con vela y con mechón. Entonces, frente a este tema, creo que una de las cosas que es importante resaltar es que nosotros necesitamos romper esas barreras de acceso, y esas barreras de acceso están muy ligadas también a nuestra vida familiar. Yo siempre recuerdo y voy a agradecer a mi papá y a mi mamá, sobre todo a mi papá, que pues en mi casa son todos hombres, somos 8 y yo tengo una sola hermana mayor y yo soy la última de la casa. Entonces, resaltar que la familia es fundamental en estos temas, pues porque a mí siempre me dijeron, aunque usted sea hippie, un poco chiflado, pues haga lo que quiera, ¿no? Si usted lo que quiere hacer es científica, pues haga eso. Entonces, esa es una primera barrera de acceso, porque la familia a veces limita nuestros sueños de ser científicos, de ser ingenieros, de tener una carrera STEAM. Pero otra barrera de acceso indudablemente es la información. La información no llega de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Los canales informativos parece como medio raro y loco, pero la forma como llega la información a las mujeres no es la misma manera como llega a los hombres, y no visitamos los mismos canales. De hecho, mucha de la comunicación en este sentido... Hombre, Dorotea, aquí tengo a Dorotea molestándome, hombre. Vaya para allá, que usted no está invitada a esta conferencia, salga para allá. Esta, por ejemplo, es una barrera de acceso porque uno tiene hijos, tiene mascotas, tiene, mejor dicho, de todo que le toca atender. Entonces, esta es una barrera de acceso porque los canales de información, les decía, son complejos a veces. Lo otro son los temas de transparencia. Hay una barrera también frente a estas competencias que se dan para acceder al mundo de la ciencia, y es que normalmente este ha sido un mundo construido para hombres, y entonces las mujeres muchas veces no nos atrevemos. Yo recuerdo que cuando yo gané el concurso de la Universidad Nacional de Colombia para ser docente investigadora de ahí, junto a 18 profesionales más, inclusive 2 de ellos
estadounidenses y yo gané el primer puesto por un puntaje bastante alto y una diferencia bastante alta. La gente me decía, pero usted ¿para qué se va a presentar a eso? Es la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? ¿Y usted cómo va a competir con ese montón de hombres? Entonces miren que hay una barrera de la transparencia que a veces nos supera el miedo y no nos arriesgamos. Yo lo que podría decir aquí que un primer tic para superar esto ha sido eso, arriesgarme. A mí no me ha importado si es en inglés, si es en francés, busco la manera, si es en catalán, si es en alemán. Tampoco me ha importado si es internacional, si es local y si hay hombres o no hay hombres. Entonces hay que arriesgarse y quitar esa barrera inicial de que no somos capaces de hacerlo. Y bueno, un poquito para cerrar también, creo que un tema importante para superar la barrera, ya decía, es la familia. Sin embargo, hay otro elemento súper importante para superar esas barreras y es la conciencia de que quien toma la determinación es uno y no el de afuera, ¿no? Hay que tener autodeterminación, hay que generar una autoaceptación de lo que somos capaces de hacer, porque al final nosotros vemos personas en contextos complejos como los nuestros, y no voy a decir que vamos a borrar la realidad, pero que salen adelante, ¿no? Que logran sus sueños. Ahí hay un tema de autodeterminación y de decisión propia, ¿no? Es construir realmente un lenguaje y un entorno, que nos permita realizar y materializar nuestros sueños sin importar qué diga la gente que está afuera, que claro, que sí nos impacta, que la gente haga comentarios que nos impacta, que tengamos que pasar trabajo que no debería ser así, que en pleno siglo XXI estemos hablando todavía de cerrar brechas de inequidad en temas de género, eso es una vergüenza, pero principalmente necesitamos ser nosotros para tomar decisiones a pesar de lo que pase afuera. Hombre, no sea cansona. Bueno. ¿Continúo? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos súper. Puedes continuar. Bueno, yo creo yo comparto mucho la visión de Mabel. Yo creo que los referentes son importantes, tanto los referentes en la familia. Yo afortunadamente también tuve una familia que siempre pensó que la educación era lo más importante. Entonces, digamos, ese entusiasmo y ese convencimiento que por medio de la educación es que podemos salir adelante, pues eso marcó mi vida. Y también lo marcó el apoyo, no solo de la familia, sino también de los tutores y los profesores que tuve en el camino. Yo tengo que decir que yo tuve excelentes profesores desde mi bachillerato, que inclusive yo estudié, primero a la universidad me presenté a química porque mi profesor de química me decía que yo tenía que estudiar química porque yo era muy buena en química. Finalmente estudié biología, pero esas personas que te apoyan y te sacan adelante son muy importantes. También aquí puedo hacer mención, cuando yo hice mi tesis de pregrado, yo la hice en Delfines de Río y era la primera tesis en ecología molecular de delfines de río en Latinoamérica. Y la gente me decía, ¿cómo se va a meter por allá esos ríos? ¿Cómo se va a ir al Amazonas? Además eran época eran en zonas rojas y en una época bastante difícil que tuvo el país en los 90s. Y con eso ya van a sabiendo mi edad. Entonces, tener el apoyo de esas personas que me decían, tú puedes, hazlo, es muy importante. En cuanto a las barreras, yo creo que una de las barreras más grandes, y sobre todo si hablamos de los 4 departamentos del Pacífico y sobre todo el litoral pacífico, es la calidad de la educación. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar la calidad de educación, pero también para que nuestros muchachos exijan una buena educación. Los profesores son fundamentales, ¿sí? Entonces, los muchachos, entre más le exijan al profesor, el profesor más da, ¿sí? Pero si los muchachos no exigen y tampoco demuestran que tienen ese empuje para aprender más, pues tal vez
el entorno tampoco les dé lo que quisieran o lo que se podría, ¿no? Entonces yo creo que en la calidad de educación, tanto la calidad, digamos, promovida por el gobierno, como promovida también por el entorno estudiantil, por el entorno de los profesores, es fundamental. Y por último, yo creo que el soñarnos, yo siempre hablo de el soñar es importante, o sea, ¿qué quieren hacer? ¿Para dónde vamos? Y pues acá le hablo especialmente a los estudiantes, tener una meta y saber que pueden cumplirla, ¿sí? Ahí pueden haber tropiezos, tropiezos tenemos todos, pero mantener esa meta en mente es muy importante porque cuando uno tiene las metas claras, las oportunidades se van abriendo. Y es esa capacidad de coger las oportunidades cuando se presenten las que nos empujan y las que nos pueden llevar a otras posiciones. Entonces, yo diría que visión de futuro y el romper paradigmas, ¿no? Eso es para hombres, usted cómo se va a hacer eso es muy difícil. Yo escucho mucho a los muchachos súper prevenidos con las matemáticas, por ejemplo, con la física, con la química. No, es que eso es muy difícil, yo mejor estudio otra cosa que no sea tan difícil. Pero la matemática, como dicen por ahí, es el lenguaje del universo. Entonces, hay que tenemos que, digamos, motivar más para que la matemática sea entendida como, digamos, como una herramienta que inclusive nos ayuda a pensar, ¿no? Es toda un campo hermoso que hay que aprender y que hay que enseñarles a los muchachos que no es tan difícil. Y hablando del Pacífico, es también mirar las formas, porque todos aprendemos de maneras diferentes. Entonces, mirar las formas en que podemos llevar esa ciencia en las diferentes áreas, en las diferentes carreras, de una manera simple y pedagógica para que los muchachos se enamoren de la ciencia. Entonces, eso sería lo que tengo que decir con las dos preguntas. Gracias. Vale, muchas gracias a las dos por compartirnos esos elementos que les han permitido llegar al lugar en el que están ahorita, sin decir que han terminado el camino, ¿cierto? Digamos, algo que revisábamos en sus perfiles es que pues siguen estudiando, se siguen preparando. Entonces, bajo la consigna de que somos seres inacabados, ¿cierto? Eso es importante allí. Yo quiero retomar algunos elementos que ustedes han mencionado y quiero iniciar con uno que mencionaba Mabel y es el tener referentes para deconstruir y construir las narrativas. Yo creo que eso es importante y es como en las clases de liderazgo y emprendimiento hablamos de esos pensamientos que nos limitan, ¿cierto? Porque históricamente hemos tenido unos condicionamientos económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que estemos determinados a seguir reproduciendo. Entonces, clave los referentes y allí yo también conecto con el tipo de consumos que hacemos en el día a día, que escuchamos, que vemos, con quienes compartimos y demás. Me parece importante y el tema de arriesgarse. Creo que al superar esos límites es arriesgarse. Y yo quiero hacer un reconocimiento a los estudiantes que tenemos ahora en la Camacho que provienen del litoral pacífico porque se han arriesgado, porque sabemos que en su proyecto de vida no habían contemplado la educación como una posibilidad precisamente por estas brechas que estamos mencionando y por estas restricciones. Y se arriesgaron y están acá. Están en el Valle del Cauca, están en Cali estudiando, asumiendo una cantidad de retos y yo quiero hacer ese reconocimiento especial y decirles, retomar estas palabras que ustedes dicen, propónganse esas metas, que es lo que dice Eulalia, vislumbren esas metas y empiecen a alcanzarlas, proyéctense, ¿cierto? No somos seres acabados y siempre está esa posibilidad. Entonces, qué bonito eso que nos acaban de compartir. Quiero darle paso en este momento. Bueno, veo unas manitos levantadas. Súper, les agradezco. Vamos a irnos con otras dos preguntas que son las que tenemos preparadas y ya empezamos a abrir el espacio para que conversemos y otras personas puedan plantear sus preguntas.
Voy a darle paso en este momento a Mafe. Mafe hace parte del equipo PLE y nos va a compartir unos datos bien interesantes de la ONU. Adelante, Mafe. Hola, buenas tardes para todos y todas. Yo voy a comentarle los datos según la ONU. ¿Sabían que según la ONU las mujeres suelen recibir becas de investigaciones más modestas que sus colegas masculinos? Y aunque representen el 33% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. Por otro lado, en campos de vanguardia, como la inteligencia artificial, solo 1 de cada 5 profesionales, es decir, el 22%, es una mujer. También, a pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres siguen representando a nivel mundial el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y computación. Por último, las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se les tiene en cuenta para los ascensos. Estos son datos según la ONU. Gracias, Mafe. Gracias, Mafe, por ese aporte. Quisimos traer estos datos que, como bien lo dice Mafe, son de la ONU para que tengamos como referente también esas luchas que tenemos que hacer de manera colectiva las mujeres, ¿cierto? Y cada vez ir ganando unos escenarios en los que podamos generar unas influencias positivas y significativas. Áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento son áreas en las que debemos empezar a incidir de una manera decidida. Nos vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta tiene que ver con los aportes. Como ya lo vimos en los perfiles que nos compartía Derlin, como ya las escuchamos a ellas, tanto Mabel como Eulalia han dedicado su vida a la academia y a la ciencia, a la producción de conocimiento científico. Creería que también en algunos escenarios ha sido conocimiento práctico que ha beneficiado sin lugar a dudas a la sociedad. Incluso no tendríamos que quedarnos solo en territorio colombiano. Estamos seguros de que esas han sido unas incidencias que también han trascendido las fronteras. Nos gustaría nos compartieran cuáles han sido esos aportes significativos que ustedes han generado en materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, y que incluso puedan referenciarnos otros aportes que han hecho otras mujeres del Pacífico colombiano y que consideren ustedes relevantes mencionar en este espacio. Se me ocurren mujeres como Aurora Vergara, que ahora es ministra de Educación, la vicepresidenta Francia Márquez, Vicenta Moreno, que está ahorita al frente de Fomento Regional en el Ministerio de Cultura, por mencionar algunas. Entonces, la idea es como escucharlas a ustedes, cuáles han sido esos aportes significativos suyos y de otras mujeres del Pacífico colombiano en materia de ciencia, tecnología, innovación y en emprendimiento. Inicia Miguel Ala. Gracias. Pero esta es pregunta para Mabel. Pero bueno, a ver, yo les cuento un poco mi recorrido. Yo, como contaba Derlin, yo soy bióloga de la Universidad del Valle. Cuando estaba haciendo mi pregrado, tuve la oportunidad de escuchar una charla sobre delfines de río que me fascinó y yo dije, tengo que hacer mi tesis en delfines de río. En ese momento, pues, la ecología molecular, que es pues mirar desde el genoma, en ese momento era desde la genética, qué tan variables son las poblaciones, todavía en el país no se hacía y no se conocía. De hecho, la tesis la financiaron, yo diría que yo conseguí la financiación por parte de amigos y la familia, pero fue una tesis muy bonita porque yo tuve la oportunidad de conocer de primera mano no solo el Orinoco, el Amazonas y toda la biodiversidad, sino también las poblaciones indígenas de la región. Sí, trabajé muy de la mano con ellos. Y con este proyecto, lo bonito es que identificamos la vulnerabilidad de estas poblaciones de delfines de río.
que a uno a veces le suena como, bueno, y hay que protegerlos porque hay que protegerlos. ¿Yo para qué tengo que estudiar para que sean vulnerables? Pues sí toca porque los tomadores de decisiones toman las decisiones basadas en conocimiento. Entonces yo creo que eso fue importante. El estudio de pregrado después lo continué con la maestría, incluyendo la Amazonía boliviana. Entonces fue un estudio a nivel latinoamericano que ganó pues varios premios y además de contribuir al conocimiento y a la conservación de los delfines del río, también como que puso en el panorama la importancia de trabajar desde la genética problemas de conservación. ¿Sí? Eso por un lado suena muy académico, casi toda mi experiencia ha sido muy académica. Después de mi tesis de pregrado, estuve de profesora en varias universidades y gané una beca de la Unión Europea para hacer mi doctorado, continuando con delfines marinos en el Atlántico Norte. Y allí fue muy importante porque trabajamos junto con las Naciones Unidas para identificar qué poblaciones de delfines en el Atlántico Norte eran más vulnerables, ¿no? Y pues con todos los estudios genéticos pudimos determinar cuáles deberían ser los targets de conservación, o sea, dónde se deberían enfocar los esfuerzos de conservación. Bueno, y en todo mi recorrido, después pasé a Arabia Saudita, como verán, como les comento, es más ciencia básica pura. Y en Arabia Saudita trabajé con corales del Mar Rojo. Algunos de ustedes sabrán que el Mar Rojo es una de las zonas más calientes, uno de los océanos más calientes, de los mares, digamos, más calientes, donde los corales sobreviven a temperaturas que en otras regiones se morirían. Los corales normalmente sufren mucho por el cambio climático porque 1 grado que se suba la temperatura marina puede acabar con colonias enteras de corales. Sin embargo, en esta región los corales se han conservado muy bien y eso es un paraíso de corales. Entonces, la idea era estudiar por qué los corales tenían esas adaptaciones especiales y no se morían cuando se enfrentaban a esas temperaturas tan altas. Ahí estuve colaborando con investigadores de varios países y universidades. Y bueno, ahí hicimos varios aportes, sobre todo sobre el efecto de cambio climático y cómo los corales se adaptan a eso. Más, digamos que después de todo ese trabajo con ciencia pura, yo regresé a Colombia a finales del 2019, principios de la pandemia, y tuve la oportunidad de hacer un giro en mi carrera, salir del laboratorio y colaborar con Mabel en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, y eso me abrió otro panorama porque es cómo desde la ciencia básica yo puedo aportar al progreso del país. Y entonces, precisamente a raíz de esa oportunidad que me dio Mabel en ese momento, le dimos empuje a una corporación que fundamos, que es la Corporación para Investigación en Ciencias Marinas, Manejo de Recursos y Tecnología. Y en esta corporación, además de trabajar con ciencia, la idea es potenciar la biodiversidad del Pacífico, especialmente la biodiversidad marina, porque mi fuerte es la parte marina, pero es que reconozcamos todo ese potencial que tiene el litoral, que podamos trabajar con gente del litoral para que tengamos más personas preparadas, ¿sí?, en ciencia y puedan sacar el mejor provecho de todas esas, digamos, esas maravillas que nos da la biodiversidad en la región. Entonces, digamos que en términos de emprendimientos, lo que queremos ahora es empezar a apoyar estudios de bioeconomía y economía azul, junto con las comunidades, pero también preparar a los muchachos para que lo hagan. Y cuando yo digo preparar, mujeres y hombres, cuando yo digo preparar es que, no sé si suene raro, pero tenemos que creernos el cuento, que el Pacífico es una potencia y que nosotros conocemos el Pacífico. La gente del Pacífico tiene un conocimiento que es muy valioso y que la idea es que ese conocimiento se una al conocimiento científico
y empiece a generar productos que mejoren la riqueza y que den oportunidades de mejorar la calidad de vida para los habitantes del Pacífico. Entonces, digamos que esos han sido como las dos momentos grandes en los que yo me he movido en mi carrera y bueno, espero haber contestado la pregunta y no haberme salido un poco del tema. Gracias. Bueno, ¿cuáles han sido como mis aportes en temas de ciencia, tecnología e innovación? Primero, contarles un poco la trayectoria para llegar a ser emprendedora, y es que yo inicialmente era una mezcla entre ciencia y temas sociales, activismo también, un poco de activismo, pero era muy académica, ¿sí? Docencia y investigación. Luego, pues, profundicé un poco más con mi doctorado. Mi maestría la hice en microbiología médica en la Universidad del Valle y trabajé con una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es la bacteria que está asociada a los problemas, a las diferentes patologías gástricas. Y digamos que como que ahí hice mi primer aporte fundamental y trascendental en la historia de mi vida científica, y es que logramos con un estudio demostrar, digamos, la asociación entre el Helicobacter pylori y patologías gástricas como la neoplasia, la metaplasia, pero sobre todo logramos identificar un grupo, podríamos decir, de bacterias que podrían ser un poco más virulentas, y eso a través de métodos moleculares, cuando en Colombia apenas estábamos empezando con eso, y nosotros fuimos las primeras personas que aislamos el Helicobacter pylori. ¿Qué me enseñó eso? Disciplina. Yo recuerdo que un 24 de diciembre, el 23 de diciembre, yo regresaba de Pasto de hacer una toma de muestras, todo lo que fue el Valle del Sibundoy y Pasto, porque Pasto es uno de los departamentos que tienen un índice de cáncer muy alto. Entonces yo quería saber qué era lo que estaba pasando ahí a través de una interpretación, como le llamábamos, de la epidemiología molecular del Helicobacter pylori. Entonces, ahí encontramos, digamos, una cosa importante frente a unos serotipos que existían y que generaban esa, como esa virulencia, ¿no? Entonces, esos fueron de mis primeros trabajos. Fui la primera persona, como digo, que aisló masivamente el Helicobacter pylori, pero fue un aprendizaje increíble. Entonces, yo me vine el 23 de diciembre, yo me quería ir a mi casa a pasar las vacaciones a Vallasolano, y llegué, y pues Pasto es un aeropuerto súper complicado, y entonces el vuelo tardó. En lugar de llegar a las 9 de la mañana, llegué a las 5 de la tarde, y a esa hora me tocó meterme al laboratorio a procesar mis muestras, así que estuve 24 de diciembre hasta las 3 de la mañana en el laboratorio. Ahí, digamos, como que hay una historia de resiliencia y de paciencia también, pero a través de esto decirles que cuando uno quiere hacer cosas y uno está contento con lo que hace, no importa si es de noche o es de día, si hace frío o si hace calor. Entonces, ahí empezamos una línea de investigación, y tenía además el honor y el privilegio de trabajar con el Instituto de Cancerología del Mundo. El doctor Pelayo Correa en esa época era su director, y yo trabajaba con un patólogo muy conocido y muy, digamos, experto en esto, que es el Luis Eduardo Bravo. Esas fueron de mis primeras cosas, pero les quiero confesar que yo quise ser médico, pero yo decía que yo quería ser médico para encontrar moléculas para curar el cáncer. Entonces, después de que hice ese trabajo con cáncer y Helicobacter pylori, pues retorné a mi idea inicial de trabajar temas de cáncer, y me metí con un trabajo de investigación, una línea de investigación, que fueron hongos y compuestos bioactivos. Ahí hice mi tesis de doctorado con más de 1.500 especímenes de todo el mundo, haciendo valoración morfológica, haciendo valoración química y haciendo valoración molecular. Ahí, digamos, como que el gran aporte de esa ciencia tan básica fue que pude ser reconocida como experta de ganoderma, aportando nuevos caracteres morfológicos para la identificación de ganodermas en el mundo. O sea, tengo un maestro que es Leif Rivarden, de a quien aprendí mucho, y claro, ahí había, digamos, como un reto, y era poder superar al maestro
y logramos identificar a través de microscopio, no es microscopía electrónica, caracteres que ahorita se están utilizando para la identificación de cepas y de las diferentes especies de Ganoderma. Hay un aporte muy importante, y luego otro aporte muy importante fue hacer un estudio de ecología química de Ganoderma para determinar metabolitos secundarios con aplicación en diferentes patologías, que es un poco lo que ha estado lento esos últimos 4 años por irme de ministra y meterme en otras cosas, pero que sigue siendo mi pasión y mi trabajo. Las otras grandes cosas que creo que he podido lograr en la ciencia, desde la Universidad Tecnológica del Chocó y desde la empresa que fundé, que es como un centro de investigación y desarrollo, es justo generar un cambio frente al uso de los datos y el conocimiento y al privilegio que tenemos algunos de acceder al conocimiento, para articular esto con conocimiento ancestral. Para mí eso es un gran logro, y es trascender de ser una científica de laboratorio a poder ser una científica que entiende y razona desde la praxis, desde el conocimiento tradicional, para poder usarlo en el bienestar de las comunidades. Y ahí estuvo mi gran logro, de las cosas de las que más me siento orgullosa, es poder haber conectado ciencia y desarrollo local. Y con esto logramos crear un centro de innovación que se llama BioInnova, pero lo más importante es que hemos logrado apoyar a más de 60 emprendimientos, generando certificaciones y generando productos, aplicando conocimiento para ir caminando hacia la creación de empresas de base tecnológica. Ya desde lo público, pues como ministra creo que yo menciono siempre 4 grandes logros. El primero es la democratización de los recursos y el conocimiento, llegando a regiones en Colombia en donde nunca llegaba la ciencia, la tecnología y la innovación. Lo segundo fue trabajar el tema de inclusión y enfoque diferencial. Ahí tenemos un programa bandera que es Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, en el que encontramos que en los últimos 10 años en el ministerio solamente se presentaban entre 800 y 900 niñas a los 6 programas que tenía el ministerio. Y ahí habían grandes barreras, y logramos que se inscribieran 21.800 niñas en este programa. Fueron seleccionadas 9.780, y de esas, cada vez que voy a un escenario a región, me encuentro al menos una niña que me dice: ministra, gracias a ese programa tengo mi primer trabajo. Gracias a ese programa tengo mi primera estancia. Gracias a ese programa voy a viajar al exterior. Entonces, de las otras cosas que me siento orgullosa, porque la inclusión y el enfoque diferencial son realmente importantes en el tema de acceso a la ciencia para disminuir la brecha de equidad de género. La tercera cosa es haber logrado justo poder democratizar la infraestructura, y también ahí tenemos digamos, la satisfacción de decir: no hay en Colombia un solo departamento que no tenga un laboratorio de biología molecular tipo 2 y 3. Eso lo hicimos en tiempo récord. Habían 7 en Colombia. Ahorita hay 102. Bueno, algunos están en construcción. Entonces, en ciencia hay que facilitar, pero en eso no es solamente la infraestructura, es que podemos repatriar, podríamos decir, investigadores y jóvenes que no iban a su territorio porque no tenían infraestructura para trabajar. Y ahí se han incorporado más de 340 doctores de todo el país. Y finalmente quiero decir, frente a los logros de ciencia desde lo público, es primero crear la política pública, construir la política pública de ciencia, tecnología e innovación, que en este carácter de inclusión y enfoque diferencial, y haber dejado casi lista la política de conocimiento ancestral y tradicional, que es tan importante para valorar y revalorar el conocimiento que tienen las comunidades desde la praxis. Muchas gracias por compartirnos esos aportes tan trascendentales para nuestro país. La verdad es que pues, me siento muy honrada de tenerlas aquí, que nos estén compartiendo esos aportes tan significativos, sobre todo en materia de ciencia, pero también contribuyendo al desarrollo local. Y me parece bien importante eso que mencionas, Mabel, y es cómo establecer esa conexión entre lo científico y también el desarrollo de las comunidades. Creo que es un aporte significativo, porque hay que empezar a disminuir esa brecha que está allí. Entonces, clave eso que nos compartes. Nos vamos con la última pregunta, que tiene que ver con las oportunidades, y le voy a dar paso a Derlin para que la haga.
Y posterior a ello, entonces ya empezamos a abrir micrófono para que ustedes puedan compartir sus preguntas. No olviden diligenciar el enlace de asistencia que está en el chat. Adelante, Derlin. Bueno, entonces ya está la tercera pregunta preparada previamente y es la relacionada con las oportunidades que ustedes ven. Sin duda la educación es una herramienta de transformación. Esto se ve reflejado pues en ustedes, nuestras panelistas invitadas acá con todo lo que nos han compartido, doctoras Mabel y Eulalia, por las trayectorias que, como comentaba ahora Mónica, pues no finalizan. Sin embargo, hay un limitado acceso a la educación de las poblaciones del Pacífico colombiano, empobrecidas históricamente y que han tenido una brecha amplia para acceder a ofertas que dignifican la vida. Entonces, la pregunta es, desde sus experiencias, trayectorias y de los lugares de participación activa en los que han ejercido el liderazgo, ¿cuáles son las oportunidades actuales para nuestras estudiantes mujeres? Esa es la pregunta, doctoras. ¿Inicia o inicio? Bueno, yo creo que ahí podemos hacer un intercambio, uno a uno, pero inicia. Bueno, yo creo que cada vez se amplían más oportunidades para las mujeres en los temas STEAM. Seguro nos sigue haciendo falta, pero cada vez más trabajamos sobre los temas de paridad, por ejemplo. Entonces, yo ahí podría decir que programas de programas afirmativos como el que tiene el ICETES para mujeres y poblaciones étnicas es una gran oportunidad. Fulbright, ¿cierto? La convocatoria que además estuvimos y participando ahí para crear esta plataforma, esta convocatoria para doctoras, ¿no? Que está abierta en este momento. Creo que son grandes oportunidades para las mujeres, pero también en lo laboral hay mucha oportunidad, que lo que digo es que se convierten en no oportunidad porque no llega la información a quienes tienen que llegar. Ahí también tenemos una brecha grande e importante, pero en el tema de empleo laboral se están abriendo muchas oportunidades, por ejemplo, en los organismos de cooperación internacional que han constituido como eje fundamental el tema de equidad de género para la empleabilidad. Algunas de las que puedo mencionar. Bueno, yo me voy un poquitico más atrás. Bueno, y a hacer dos comentarios. Primero, ustedes nos preguntaban que qué mujeres podríamos nombrar. Yo digo que en mujeres del Pacífico trabajando en universidades y haciendo aportes importantes hay muchísimas. Lo que pasa es que no las visibilizamos. Entonces yo creo que es muy importante en estos espacios empezar a visibilizar todas esas personas que están aportando al Pacífico y que son del Pacífico y que están haciendo cosas muy importantes en las universidades. Y lo otro que yo quería decir, en el tema de oportunidades, y yo creo que esto es una reflexión que le quiero también enviar a las niñas y niños, y es que hay algo que se llama hacer que pase. Eso se utiliza mucho en el exterior cuando le están dando a uno, explicando qué va a hacer uno después del doctorado. Y hacer que pase es empezar a crear esas oportunidades, empezar a construir redes. Muchas veces nosotros nos quedamos en el círculo donde vivimos y eso nos juega en contra porque no permitimos que otros conocimientos, formas de ver la vida, formas de relacionarse, formas de, digamos, de conocer otros ámbitos, nos lleguen. Entonces, una primera, antes de las oportunidades, yo creo que es muy importante estar abierto a las oportunidades, relacionarse, eso se llama capital relacional, eso es súper importante. Abrirnos porque desafortunadamente, obviamente tiene razones históricas.
pero desafortunadamente muchas veces todavía seguimos pensando en regiones, ¿sí? Es importante pensar en la región, pero también es importante abrir la región a otro conocimiento. O sea, que sea un intercambio de saberes, como digo yo, en doble vía, ¿sí? Entonces, cuando uno, y lo otro es ese cambio de paradigmas, ¿no? Y yo insisto mucho en eso porque es empezar a creernos que desde el Pacífico, las personas del Pacífico, los estudiantes del Pacífico pueden y podemos. Obviamente hay oportunidades que vienen de afuera, pero también es cómo nosotros, siendo la región, creamos esas oportunidades, ¿cierto? ¿Cómo las buscamos? Yo siempre cuando los estudiantes me preguntan, ¿es que es muy difícil salir? Yo les digo, realmente no tanto. Lo que empieza uno a, digamos, primero hay que ser bueno. Es muy importante que ustedes sean muy buenos en lo que hacen. Y a la gente en el exterior le gustan mucho los colombianos porque somos muy trabajadores, ¿sí? Y uno le escribe a los profesores, Yo quería los son mencionar, ¿sí, Mabel? no, yo quería mencionar algo justo en este punto frente al tema de si salir es difícil o no, y yo creería que es fácil, ¿no? Si yo fuera por el capital de mis papás, no hubiera ido muy lejos, digamos. Ellos me dieron para llegar hasta Cali, que ahí hice mis pregados en la maestría, pero quizás no hubiera podido llegar más lejos. O sea, no hubiera podido ir a Australia, no hubiera podido ir a Estados Unidos a hacer estancia, no hubiera podido ir a Noruega, no hubiera podido ir a Finlandia. O sea, quizás con el capital de mis papás y el mío no hubiera podido llegar ahí. Pero yo durante mi carrera profesional me he ganado como 15 becas, ¿sí? Me quedé Y en las una becas beca para ir a están, China. Entonces yo diría que no es tan complicado tampoco, no es tan difícil. No es tan difícil, solo que hay que tener un propósito y trabajar en ese propósito, y seguramente todas las oportunidades que se presenten se van a presentar alrededor de ese propósito. claro, y tener los mentores. Yo les tengo una buena noticia, es que como ustedes saben, el embajador en Estados Unidos, pues es del Pacífico, y él está moviendo, digamos, muchas líneas para que entre Estados Unidos y Colombia se abran espacios para que los muchachos aprendan inglés, por ejemplo. Porque obviamente si ustedes quieren salir del país, quieren abrir el mundo, porque afortunadamente el estar fuera te abre la visión, te abre la perspectiva, te dice de qué puedes hacer, digamos, no de qué puedes hacer, no qué puedes hacer. Entonces, eso es otro, o sea, entre ustedes más se abran a la posibilidad de aprender un idioma, que esa es otra tara que tenemos que quitárnosla, ¿no? Es que el inglés es difícil. No, hay que aprender, y como todo lo aprendemos, así todo lo podemos aprender. Entonces, decir, como para concluir, lo primero, que muchas veces las oportunidades también no las podemos abrir nosotros con ese capital relacional. Segundo, que salir del país no es difícil. Entrar a una buena universidad no es difícil. Obviamente hay que tener esfuerzo, o sea, todo se gana, digamos, es la resiliencia, como decía Mabel, pero también el esfuerzo y el tener la meta clara son fundamentales. Y lo último que les quería recalcar es que hay muchas becas que se pierden porque las personas no aplican a esas becas. Y ahora hay un gran movimiento en el cual se está mirando hacia las comunidades tanto indígenas como afros, precisamente por lo que se está llamando futuros reparativos, ¿no? Desde la perspectiva se habla de cómo construir un futuro si no reparamos el futuro. Entonces, en esa reparación de futuros se está pensando en cómo se hace para que estas comunidades que siempre han sido menos favorecidas empiecen a ser más visibilizadas y más apoyadas. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades. Así es, y claro, y digamos un poco para cerrar el tema de las oportunidades, es que muchas de las oportunidades están mediadas por el idioma. Y sí, esa es una gran barrera, y la realidad es que es una gran barrera, porque hay un porcentaje muy pequeño de
mujeres y hombres del Pacífico que pueden aplicar a la beca justo por las deficiencias que traemos del colegio de un segundo idioma, ¿cierto? Sin embargo, es una gran oportunidad también, ¿no? Entonces, no lo vean desde la barrera, sino desde la oportunidad de poder salir, digamos, y hablar un idioma. Voy a decir algo que no debería decir en este auditorio, pero nosotros como colombianos y como latinos no nos arriesgamos a una segunda lengua. Cuando un estadounidense o un extranjero de otro idioma viene a Colombia, ellos no utilizan bien ni los artículos ni los verbos, sin embargo lo dicen. Y ustedes lo escuchan diciendo la zapato. Así mismo se escucha en inglés, ¿no? Cuando uno habla mal, cuando uno no habla correctamente, se escucha para ellos igual. ¿Cuál es el problema? Que nosotros intentamos entender. Las personas que tienen otro idioma no intentan entender cuando uno no pronuncia bien. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para poder hablar el idioma correctamente. Entonces el mensaje es ese. Hablando de oportunidades, es tener una segunda lengua es una oportunidad, aunque lo veamos como una barrera. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Claras esas oportunidades que ustedes nos comparten, pasando por la disciplina, la resiliencia, la paciencia, hasta el tejido de ese capital relacional que es importante. Me parece fantástico eso que nos comparten y que incluso nos dejan inquietos, ¿cierto? Y precisamente hacia allá va el objetivo de esta conversa, ¿cierto? Que ustedes nos den también esos tips que les han permitido estar donde están y que nuestros estudiantes, incluso los profes, podamos decir, hey, claro, eso es lo que tenemos que empezar a implementar. Vamos entonces a abrir espacio para las preguntas. No quiero dejar de leer unos comentarios que están por aquí. Aquí hay alguien que dice, muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Arango y estoy acá por invitación de mi esposa, la cual es docente en la unidad JC, y apenas me indicó que estaría Mabel, quise escuchar esta conversación, que me consta el recorrido de la doctora Mabel. Ignacio dice, apenas me dijeron que Eulalia Vanguero estaría, que era una de las ponentes, me emocioné. Apoyo el proceso de la Fundación La Huaca en sus inicios, es una excelente persona y una gran profesional. Gracias por ese aporte y ese proceso. Bueno, viene el listado de asistencia, nuevamente los invito a que lo diligencien. Y listo, entonces vamos a empezar a dar la palabra. Le vamos a dar la palabra a Adriana Pantoja, que la tenía levantada hace rato, luego viene Alfredo, y luego viene Brandon. Y voy a empezar a tomar nota de los que vienen allí. Adelante, Adriana. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Pilar Hurtado Pantoja, soy del municipio de Maguipayá, Nariño, estoy ocupando el cargo en la Universidad Antonio José Camacho como estudiante, soy de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas al Trabajo Social, estoy estudiando Trabajo Social. Y mi pregunta es la siguiente. Dentro de sus largos recorridos de experiencia como mujeres negras, ¿cuál ha sido la barrera que más se les ha dificultado para poder derribarla? Hasta ahora, aclarando, hasta ahora ya su recorrido hasta el momento, teniendo en cuenta el recorrido desde que empezaron a estudiar hasta ahora en la actualidad en que se encuentran, ¿cuál ha sido la barrera más difícil que se les ha? Bueno, yo quisiera empezar con esa pregunta. Me parece una pregunta súper interesante. Y yo creo que la barrera para mí no ha estado afuera. Es una barrera propia, ¿sí? Constante. Porque muchas veces nosotros, cuando nos enfrentamos, digamos... Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, por ahí alguien que dijo. Una de las, digamos, una de las dificultades cuando uno está en ambientes académicos es el aprendizaje de, como diría alguien por ahí, tener conversaciones sanas y conversaciones
que permitan crecer. Muchas veces cuando uno sale a la universidad, a uno no le enseña, mejor dicho, a uno lo tiran, me perdonan la expresión, al medio laboral a defenderse como uno pueda en la mayoría de las ocasiones. Entonces, la primera barrera, y sobre todo hablo cuando uno está en medios académicos e internacionales, es entender que cada persona tiene una visión de la realidad diferente, ¿sí? Entonces, que la visión que yo tengo, que viene desde lo que conozco, desde lo que me enseñaron en el colegio, desde lo que aprendí en mi familia, posiblemente no es la visión del otro. Entonces, una de las barreras más importantes y que para mí ha sido y todavía sigue siendo, digamos, de continuo aprendizaje, es aprender a conocer la visión del otro y no tomarme las cosas personales. Cuando uno se toma las cosas personales, uno se pone barreras en muchos ámbitos, en el progreso laboral, en el progreso académico, etcétera. Entonces, yo diría que eso solo para nombrarles unas, pero las más importantes, yo diría que han estado con un continuo autoconocimiento para conocer cuáles son esas limitantes que en ciertas ocasiones me han jugado en contra. Aprender de eso, levantarme y continuar, porque como diría alguien, no es una recta, así la carrera de nosotras parece que hubiera sido así fabulosa todo el tiempo. No, uno tiene subidas, bajadas, momentos en el que dice, ¿será que esto es lo mío? ¿Será que me retiro? Y vuelve y suben los ánimos. Entonces es un constante aprendizaje y es una constante lucha, digamos, con todas esas cosas que muchas veces salen más desde nuestra perspectiva personal que desde el entorno afuera. Obviamente, aquí no quiero decir que no hay barreras muchas veces impuestas por el entorno, pero ahí es nuestra capacidad de mirar esas barreras, como decía Mabel, como oportunidades. Y más bien a enfocarnos en nuestro autoconocimiento para que nosotros mismos no seamos nuestros propios, ¿cómo se dice? Nuestros propios saboteadores. Entonces, pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, para mí, ¿cuáles han sido como las barreras significativas frente al tema de llegar a donde estoy? Yo he sido como una persona muy ligera de carga, ¿no? Con un propósito y una misión muy clara, inclusive desde que era muy pequeñita, y todo lo que he hecho me ha llevado a mi misión. Por eso no he sentido mucho los obstáculos y las barreras físicas, pero creo que una barrera indudablemente es el lugar, ¿no? Es el lugar donde uno está, porque muchas veces desde lo territorial no puede caminar tan rápido como uno quisiera, ¿no? Por todos los temas logísticos, por todos los temas del acceso a la información, inclusive a la internet. Yo cada vez que voy a Quibdó, digo, Dios mío, pero ¿cómo es que la gente quiere que los pueblos del Pacífico surjan si están 4 o 5 días sin internet y sin teléfono, ¿no? Que es súper fundamental para poder que la información transite en esta época. Antes pues era distinto. Pero sí, yo creo que una de las grandes barreras que he tenido son esas. Son las barreras como logísticas y estas trampas de pobreza que tienen los territorios para poder avanzar en temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si yo tuviera, digamos, el mismo número de publicaciones, si hablamos una de las grandes barreras, el acceso a la información, o sea, información a tiempo, ¿no? Porque casi no circula en el territorio, bueno, ahora estoy en Bogotá, pero no circula en el territorio esta información. Entonces, cuando estaba completamente en los territorios, para mí eso se constituía una dificultad
muy grande que al final uno las empezaba a suplir con sus conexiones, ¿no? Y lo hacía por teléfono, lo hacíamos por el correo electrónico y podíamos salvar algunas cosas, pero esas dos cosas de infraestructura más foco para... Vale, muchas gracias por tu carrera. Y luego va Mi nombre es, como lo acabo de decir, la docente Alfredo Portocarrero Castro. Soy estudiante de comunicación social y pues primero o antes que todo quiero decirles que me han dejado una gran enseñanza con esto de sus historias, con esto que han pasado para hoy en día estar donde están. Y aprovecho para citar este mensaje. No importa cuántas veces caigamos, sino lo que importa cuántas veces nos levantemos. Bueno, esta es una frase que en lo personal la llevo en mi corazón y la llevo en mi pensamiento. Y pues y ha sido un fuerte para lograr de seguir adelante. Bueno, la pregunta para estas maravillosas mujeres, ¿qué las inspira para cada día evolucionar más? No, a mí me inspira, mi punto de inspiración está dentro, como en el corazón. A mí me inspira muchas cosas, me inspira mi territorio, por ejemplo, hay un punto de inspiración muy, muy, muy grande. Me inspiran los temas de género, saber a otras mujeres y saber que puedo construir un referente frente a esa posibilidad que pueden tener, que no pueden tener niñas. Para mí eso es un motivo de inspiración grandísimo y creo que esas fueron de las cosas que más me inspiraron en el ministerio. Cuando una niña, por ejemplo, me dijo en San Andrés que si a mí me dejaban ser ministra con mi pelo así, uy, no, eso es un punto de inspiración. Digo, tenemos que convertir esta negrura y esta etnia en una apuesta política. Tiene que ser una apuesta política. Y tenemos que hacer de esta negrura y esta etnia un punto focal de crecimiento. Eso me inspira a saber que puedo ser referente de otros, y los últimos 5 o 7 años de mi vida casi que he hecho más conciencia que mi trabajo y mi misión no está en lo técnico. He estudiado casi 40 años para llegar al saber que tengo ahora, entonces realmente ahí no está mi foco. Mi foco está en cómo transmito eso y cómo hago que eso realmente sirva de referente para otras personas. También me inspira la biodiversidad. La biodiversidad es un punto para mí de inspiración y eso conectado al saber de los ancestros, sentarme con una abuela, que es lo que he hecho toda la vida, hablar sobre los temas de las prácticas ancestrales de producción, de todo lo que utilizamos para digamos, abastecer y subsanar algunas cosas que no hay en los territorios, me inspira, pero sobre todo me inspira saber que tenemos una riqueza y un potencial muy grande y que podemos transformar todo esto en riqueza espiritual y en riqueza material. Eso me inspira, poder generar un proceso de transformación y que todos seamos, yo siempre digo a mí que me igualen en la riqueza y no en la pobreza. Yo mantengo inspirada por eso, porque digo que el problema no son los ricos, sino que hay gente pobre, porque al final lo que tendríamos que hacer es que todos fuéramos ricos, ¿no? Entonces, me inspira eso, soñar en un mundo más equitativo, más feliz, más amoroso, poder extender el amor, esas son mis fuentes de inspiración. Bueno, yo creo que Mabel se llevó un montón de las mías. Yo creo que a mí lo que me inspira, inclusive lo que me inspiró a regresar a Colombia después de tantos años fuera, puede sonar como amuletilla, pero el saber que se puede. Y por eso mi tesis de maestría ahorita, que todo el mundo me dice, ¿y usted cómo se le ocurre hacer una maestría después de tener un doctorado? Pero son dos cosas diferentes. Es la maestría en prospectiva, precisamente la estoy haciendo con el futuro del litoral pacífico para la generación de riqueza en el litoral pacífico a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Y por qué escogí ese tema territorial tan complejo? Y noten que yo no digo el Pacífico, estoy diciendo el litoral.
y es porque yo siempre he pensado en que el litoral tiene una potencia impresionante, no solo en su biodiversidad, sino también en su gente, en la forma de hacer las cosas, en la forma de relacionarse con el medio. Y yo creo que a mí me inspira es pensar que sí se puede, que va a haber un momento en que vamos a ver el litoral pacífico enriquecido, ¿sí? Enriquecido con gente empoderada y con gobernantes que piensen en su región. Entonces, yo creo que además de todo lo demás que me inspira, el amor, el país tan hermoso que tenemos, aunque obviamente sabemos que tampoco que no es fácil, pero yo creo que al igual que Mabel tenemos esa espinita en el corazón, es cómo aportamos nosotras desde la ciencia, pero también desde la parte humana al desarrollo de este país y al desarrollo desde todo lo que pueden aportar esas etnias que han sido poco reconocidas. Y yo aquí también incluyo la etnia indígena, ¿no? Porque ustedes saben que en el Pacífico hay una mezcla de las dos y nosotras somos también una mezcla. Entonces, qué bonito que en un momento, y eso también es mi punto de inspiración y yo creo que un sueño, y es que dejemos en Colombia, empecemos a vernos como un país en donde la diversidad es riqueza y la diversidad aporta, no una diversidad que divide, sino una diversidad que puede generar, que puede ayudar a que este país salga de las condiciones de pobreza en el que está y de las condiciones de inequidad. Y aquí solo un datico, ustedes saben que Colombia es el segundo país más inequitativo de Latinoamérica. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Muchos compañeros míos me preguntaban, pero yo no veo la inequidad. Claro que sí se ve y se ve más en los territorios. Pero entonces la idea es, y vuelvo y digo, lo que me motiva es pensar que eso es posible y que hayamos personas como Mabel y como otras mujeres y como otras personas como ustedes que abren estos espacios y su universidad que a Pacífico apostándole a eso, apostándole a que sí se puede. Y gracias. Bueno, sonó como a un político por ahí, ¿no? Pero no, no tiene que ver. No te preocupes. Mil gracias por Bueno. estas respuestas que también inspiran. Qué bonito escuchar eso, esas fuentes de inspiración que tienen, muy especial. Vamos a darle paso ahora a la mayora María Elvira Solís. Adelante, mayor. Muy buenas tardes. Yo aquí me estoy viendo, yo tengo 3 heroínas, pero aquí ya me encontré con otras 2 heroínas poderosas de la diáspora africana. Y no olvidemos nuestras plantas curativas, que las plantas curan lento, pero sí son efectivas. No olvidemos nuestras plantas curativas. Ay, que las plantas curan lento, pero sí son efectivas. Esas son nuestros saberes ancestrales que nuestras ancestras nos curaban cuando teníamos nuestros dolores de estómago, de barriga, del ojo, bueno, todo eso. Pero yo le quiero hacer una pregunta a mis comadres que están aquí, mis heroínas, mis otras 2 heroínas que ya me topé, como decimos, en el Pacífico. Yo quiero preguntarles, como mujeres negras del Pacífico Norte, Chocó, ¿cuál fue su experiencia como ministra de Ciencia, reconociendo que el sistema y la institucionalidad nos niegan nuestros saberes ancestrales? Bueno, no, podríamos decir que, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí estamos ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Mabel. Desde todos los puntos de vista, digamos, la experiencia de ser ministra fue positiva. Yo sobre todo lo puedo vivir así porque hace más o menos unos 36 años eliminé de mi vocabulario la palabra frustración y la reconvertí en una nueva palabra que es el aprendizaje, porque del aprendizaje uno se llena de gozo, mientras que de la frustración uno se llena de dolor, ¿no? Entonces,
Desde ese punto de vista, todas las experiencias fueron bellísimas. Sin embargo, en este sentido, mayora, matrona, sabedora, quiero decir que tuvimos que hacer peleas complejas en este país, sobre todo porque, digamos, hay una base de científicos fundamentalistas que no creen esa reconciliación entre los saberes ancestrales, el conocimiento ancestral, con el conocimiento científico. Y yo estoy, digamos, como en una corriente, sigo siendo científica, pero para mí el método científico es solamente una de las formas de llegar al conocimiento, ¿no? Hay muchas otras formas de producción de conocimiento que debemos de conciliar. Eso le haría mucho bien a la humanidad, sobre todo porque el conocimiento ancestral estaba ahí desde otrora. Cuando no existían universidades, existía el conocimiento ancestral. Sí, entonces fue una lucha muy compleja. Sin embargo, creo que de esta conversación y de este debate podemos estar seguros que por primera vez se puso de manera abierta el debate del conocimiento ancestral y el conocimiento científico como maneras complementarias de producir, y que aunque no lo veamos como un método, yo digo el desmétodo, digo que estoy en una corriente que es el desmétodo, también es un método, pero que se considera desde la praxis. Y claro, ahí hubo muchos ataques, claro, evidente, me llamaron chamana, tegua, bruja, de todo lo que quisieron, pero cuando uno está convencido de lo que hace y por lo que trabaja, pues ahí no hay dolor, ¿no? A pesar de eso, desconocieron mis publicaciones científicas, pero creo que este debate fue necesario, sobre todo porque ayudó a impulsar otros temas como la ley del biche, por ejemplo, ayudó a impulsar el reconocimiento de saberes propios en el tema de la medicina. Ya había una lucha o había un trabajo previo que fue la constitución del CISPI, el modelo de salud integral de los indígenas, pero logramos ahí también hacer una conversación entre la Academia de Medicinas y sabedores y sabedoras de los pueblos de Colombia, de cómo conciliamos primero estas miradas, pero sobre todo cómo respetamos, porque yo siempre digo que el conocimiento ancestral no hay nada que validarle, el conocimiento ancestral se ha validado. También hay que tener claro que como en la ciencia, pues no todo lo que se dice de las plantas es verdad, porque muchas plantas tienen venenos y matan, ¿no? Entonces, no es como llevar a los extremos, pero sí es importante reconocer y valorar. Nosotros decimos, es que lo natural es muy bueno. No, a veces lo natural no es muy bueno porque es un veneno, o es un tóxico, o es una molécula que puede generar un problema neurodegenerativo. Pero en las dos visiones, pues hay un conocimiento muy importante y ese conocimiento hay que respetarlo. Entonces, desde eso creo que fue una oportunidad muy bonita porque justo de ahí nació este propósito de crear la política de conocimiento ancestral y tradicional, que esperemos que en este nuevo gobierno se le pueda dar continuidad y poder aprobar esa política. Esperemos que sí, que así sea. Esa es la esperanza también. Por cuestiones de tiempo quiero proponerles algo, porque ya son las 5:30 y hay manitos todavía levantadas, entonces como que nos turnemos las respuestas, ¿sí? Entonces esta que hizo la mayora María Elvira la respondió Mabel. Vámonos con la siguiente pregunta y esa la responde entonces Eulalia, ¿les parece? Para que podamos Sí. fluir Además, yo y tengo darle también la un posibilidad. compromiso que había programado a las 5:30, entonces me sirve fluir. Listo, sí. Entonces, adelante, Dani Segura. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Danis Alexander Segura. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Antonio José Camacho, oriundo del bello municipio de San José Roberto Payán, orgulloso de ser del Pacífico Sur colombiano. Tener estas dos eminencias, estas dos mujeres aquí enfrente, como decía por ahí Amparo, se me eriza la piel. Total, yo soy una de las personas que amo cuando veo que mi gente afrodescendiente triunfa
y verlos allá en lo más alto de la cima, orgullo, siento que como si hicieran parte de mí. Sí, entonces las felicito de manera directa, gracias por estar donde están y espero pues sigan así con ese carisma, con esa actitud positiva que se gastan, espero también que puedan trascender y la vaina es seguir con esto y no desfallecer. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, entendiendo pues de que usted, mi doctora Eulalia y Mabel, en su mundo, en su recorrido por todas estas ciencias, las cuales manifestaban ahorita, yo quisiera hacer una pregunta como que tan directa, es la siguiente. Entendiendo pues que nuestro país ha pasado por ciertas dificultades y que a veces las oportunidades de trabajo son complejas, si ustedes exactamente tuvieran la oportunidad en sus manos y el poder de transformar el país, de cambiar esto, ¿por dónde empezarían? ¿Qué harían? Esa es la pregunta. Yo vi que Eulalia tuvo una dificultad con la conexión. Es posible que ya esté aquí con nosotros. No sé si ya se conectó. Sí, ya me conecté nuevamente, qué pena. ¿Pensaste Amiga escuchar la Lala. pregunta, Eulalia? ¿O quieres? No, me la repites, por favor, acabo de escucharla. Me Dani, disculpas que no puedo poner el video porque la conexión está no te inestable. preocupes. Esa es la Dani, oportunidad para que porfa, se lance. repítela. Esa es la oportunidad para que se lance a la presidencia. Esa es una pregunta para lanzarse a la candidatura presidencial. ¿Y cuál es la pregunta? Mi doctora Eulalia, muy Buenas tardes. le habla estudiante de comunicación social San José Roberto Payán, bello municipio Roberto Payán. O sea, yo les decía que pues entendiendo todo su recorrido y el proceso que han pasado ustedes, que las felicito de antemano, la pregunta era que si ustedes, entendiendo pues las circunstancias por las cuales ha pasado nuestro país Colombia, si ustedes tuvieran la oportunidad de transformar o cambiar el país, ¿por dónde empezarían? ¿Qué harían? Pues entendiendo pues el recorrido que ya han tenido, que han tenido ustedes. ¿Qué me responde frente a eso? Bueno, definitivamente la educación. O sea, la educación es lo más importante, darle prioridad a la educación de calidad y en contexto y en los territorios. Y te pongo un ejemplo. Una de las cosas que discutíamos varias veces con Mabel cuando estábamos en el ministerio es la importancia de que la educación se dé, además de ser de calidad para ser competitivos a nivel nacional e internacional, también responda a las necesidades de los territorios, pero también, entonces, yo creo que la educación es fuente de transformación y yo arrancaría por ahí, a generar una educación de calidad, no solo para los estudiantes, sino también para nuestros maestros. Yo creo que ambos, en ambos campos se necesita que el país haga un esfuerzo grandísimo. Y yo, digamos que a eso definitivamente, para eso, esa sería mi primera promesa presidencial. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Brandon. Y quiero aclarar, pues, que ofrecemos excusas porque por tiempos no podemos darles la palabra a todos. Habíamos acordado tener esta conversa hasta las 5:30 y ya llevamos 4 minutos de retraso, entonces creo que vamos a tener 2 intervenciones más y cerramos. Pero pueden escribir sus preguntas, nos dejan allí su nombre y su correo, y si no es mucha molestia, se las podemos transmitir a nuestras panelistas para que nos puedan compartir algún audio, algo muy ágil que también dé como respuesta a estas inquietudes. Adelante, Brandon. Muy buenas tardes a todos. Perdón. Mi nombre es Brandon Franco. Soy estudiante de Tecnología en Gestión Empresarial. Esta pregunta la va a responder Mabel, entonces qué bien que ella sea la que va a dar la respuesta. Yo tengo una pregunta y es que si conoce algún programa, entidad, organización, empresa
que apoye emprendimientos en materia de ciencia, tecnología e innovación, ya que pues me interesa mucho el tema, pues yo realizo muchos proyectos, incluso aquí la docente Darling, pues ya tuvimos un encuentro alguna vez que pues estuvimos en un proceso para diseñar una propuesta pues, de negocio aquí con el programa de liderazgo y emprendimiento. Y pues bueno, quería preguntar eso, que sabía qué conocimientos tiene como pues acceso a esas oportunidades. Bueno, no, varias convocatorias para proyectos. Podemos dividirlas, digamos, como en nacionales y las de la cooperación internacional. Entonces, el mismo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene algunos proyectos, tiene unas convocatorias para proyectos, pero eso depende mucho también de que lo presentan, ¿no? Entonces habría que ver, pero también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que financia sobre todo proyectos de crecimiento tecnológico. Tenemos algunas organizaciones, bueno, entre las gubernamentales también está el SENA. El SENA tiene varios mecanismos, un mecanismo que se llama el Fondo Emprender y otros 3 mecanismos que están relacionados con temas de ciencia, tecnología e innovación y que normalmente estas convocatorias se hacen en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las universidades o el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura también en los temas agrícolas tiene procesos de convocatoria. Estas son un poco más complejas para temas incipientes, pero bueno, ahí habría que mirar la oportunidad que hay. Y están las convocatorias de la cooperación internacional, las embajadas, por ejemplo, saca convocatorias de ciencia, tecnología y innovación, OIM, Agdivoca, un número de organizaciones que están presentando ofertas para proyectos de CTI. Muchas gracias, Mabel, por esa respuesta. Y cerramos con Dana Mancilla. Adelante, Dana. Buenas tardes, ¿cómo están? No prendo la cámara Los hombres existe este fenómeno, ¿no? Y ahí es un poco, cada vez que una mujer reafirma lo que dice, como que si la mujer no tuviera tercero que creo hay que hacer pedagogía. Esto está tan implantado en el chip del género masculino que a veces ni siquiera lo hacen de manera consciente. En pedagogía hay que recordárselo todos los días a los hombres que estamos en condición, en igualdad de condiciones. Yo lo he practicado, me funciona. Yo no me quedo callada por absolutamente nada, en absolutamente nada. Y lo otro, como he combatido el machismo, es en los espacios de participación. O sea, cuando yo tomo la palabra, se me escucha, ¿no? Entonces yo aprovecho los espacios de participación, seminarios, lo que sea, para tomarme la palabra y a través de este conocimiento que tengo, poder transmitir que hay capacidades, que hay habilidades, pues lo tenemos que seguir haciendo. La verdad no debería ser el deber ser, pero tenemos que seguir tomándonos la palabra en los espacios de participación y sobre todo si son espacios de participación del mundo científico. Muchas gracias.
A ti, Dana. Muchísimas gracias, muchas gracias, Eulalia y Mabel, por estar aquí hoy con nosotros, con la comunidad de Unicamacho, de la región pacífica colombiana, por compartirnos sus experiencias, sus trayectorias, sus inspiraciones. Yo no quisiera cerrar este conversatorio en seco. Quisiera como hacer una síntesis, algo muy general de los elementos más importantes que ustedes mencionaron. Me excusan porque pues todo lo que dijeron es muy valioso, pero yo, a la luz de lo que hemos venido trabajando en la universidad desde el eje transversal liderazgo y emprendimiento, es una apuesta que venimos haciendo para formar a nuestros estudiantes como sujetos políticos que tengan una incidencia en sus territorios, independiente de la empresa puede hacer. Entonces, si quiero recoger algunos elementos. Este ya lo mencioné, referentes para construir nuevas narrativas, ¿sí? Eso es clave, y en esa medida apostarle a la deconstrucción. Muchos de mis estudiantes están aquí hoy conectados y hemos venido trabajando el tema de lo decolonial, cómo deconstruimos esos discursos que nos han colonizado, y desde allí se han generado unas limitantes. Entonces es como voltear la mirada y empezar a identificar otros referentes, arriesgarse, superar las barreras con autodeterminación y aceptación. Allí el tema del autoconocimiento es clave. Nuestra asignatura de liderazgo y emprendimiento, que está en tercer semestre, le aplica a estos aspectos internos del ser humano. Soñar, tener unas metas claras, porque hay algo conocidas, pero hay otras y eso es importante. Hacer que las cosas pasen, lo decía Eulalia, hacer que las cosas pasen, y es algo que manejamos mucho en el ámbito del emprendimiento. Pasemos a la acción, no nos quedemos en el anhelo, en el deseo, en el sueño, sino que hagamos que las cosas se materialicen. Importante el capital relacional, y eso tiene que ver también con esos referentes, ampliar esas redes, empezando por la familia. Todo se gana con esfuerzo, tener las metas claras, convertir la negrura, esta me encantó, convertir la negrura y la etnia en una apuesta política, entendiendo lo político también desde otras dimensiones, ¿sí? Esto es importante, el saber que se puede, y el cambio de la palabra frustración por aprendizaje, porque es cuando piedra en un aprendizaje. Finalmente, el tema de la praxis, hay necesariamente lo teórico a lo práctico. No es, gracias a ella, a Abel y a Eulalia. Esperamos volverlas a tener de nuevo en nuestra institución. Conocer nuestras instancias, que puedan mil y mil gracias. Un abrazo sororo y fraterno para todas y todos, y a seguir incidiendo en la construcción de un mejor mundo. Mil gracias a ustedes por la invitación. Y a todos. Y bueno, esperamos este encuentro presencial. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de democratizar el conocimiento. Esa es mi lucha. Gracias a todos y a todas los que asistieron también. Muchas gracias, muy amables.